Bueno, eh, Javier Milei nos está escuchando ya. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Clara? Es un placer enorme estar hablando contigo. Bueno, mira, Javier, yo quiero pasarte un audio del ex ministro Lorenzino, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, escuchalo y ahora lo vamos a comentar. El acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? La verdad, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Bueno, ¿te acordás? Me quiero ir, decía Lorenzino. Sí, me quiero ir. El señor me quiero ir. ¿Cómo olvidarme? Un incompetente. Bueno, Javier, sé que has tenido un éxito bárbaro en la Feria del Libro, ¿no? Sí, verdaderamente algo impensado. La sala quedó llena, literalmente, a los costados, con la gente sentada en el piso y además quedaron 100 personas afuera, lo cual verdaderamente sigo disfrutando del error tipo 2, ¿no? De haber hecho todo mal y que me salga bien. Digo, porque la verdad que siendo economista, con perfil matemático, especialista en crecimiento y liberal en un país de zurdo, o sea, esto no tiene verdaderamente ningún sentido. Bueno, es mérito tuyo. Javier, ¿qué pasó esta semana? Esta semana que pasó, y fundamentalmente contarle a la gente si estás de acuerdo con las medidas que en su momento tomó Macri, y yo creo que además Macri desde el punto de vista político está jugando también su autoridad, por eso con el tema del Banco Central, las tasas, quisiera conocer tu opinión. A ver, el tema es el siguiente. En el precio del dólar hoy están impactando dos cuestiones. Hay cuestiones de índole domésticas, que representan el 90% del problema, y cuestiones de índole externa, que solo es el 10% del problema. En el tema internacional, sí, la suba de tasa en los Estados Unidos lo que está haciendo es que los capitales fluyan hacia el país del norte, y que todas las monedas del mundo se deprecien contra el dólar. O sea, con lo cual, ahí hay un elemento, digamos, que básicamente viene de afuera, no tenemos nada que ver, o sea, en principio, y además, o sea, con lo que uno ve es que, por ejemplo, otros países se están devaluando y nadie espera una epidemia inflacionaria. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto, digamos, que uno puede hacer sobre la misma cuestión internacional, es que si se corta el crédito, sí, Argentina va a tener que hacer un ajuste. ¿Sí? Entonces, de hecho, la declaración de DECOM el otro día fue para mostrar que ellos van a hacer el ajuste y no avanzar sobre el Banco Central. O sea, que eso es una medida que trata de mostrar como cierto resguardo monetario frente al caso que se corte el financiamiento. Igual sabemos que siempre es mentira, porque con los políticos nunca ajustan y, digamos, tarde o temprano, si se ven forzados a bajar el gasto, van a echar a Sturzenegger y no bajar el gasto. ¿Vos seguís, espera, Javier, ¿vos seguís desconfiando entonces de que no se va a bajar el gasto? Yo tengo absoluta desconfianza. Yo no les creo nada a los políticos. O sea, ellos nunca pierden. O sea, esa es la realidad. Y eso, digamos, o sea, eso, digamos, amplifica el impacto externo. Y después lo peor de todo pasó en el plano doméstico. Fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre cuando el jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central. O sea, se produjo una brutal caída en la demanda de dinero, eso hace que pierda poder adquisitivo el dinero y que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. No por nada la tasa de inflación, ¿sí? Cuando uno tomaba el promedio móvil de 3 meses anualizado, en diciembre era del 18% y saltó el 28%. Es decir, hubo una desaceleración inflacionaria de 10 puntos, a lo cual además el dólar contra la punta subió con 40%, perdimos 8.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Y hubo que poner la tasa de interés en el 40% y convalidar los valores de mercado, porque ahora el 16, cuando viene la renovación del EVAX por 600.000 millones de pesos, podría llegar a ser un desastre. Entonces,
lo que uno tiene que tener en cuenta es que el desastre que causó Marcos Peña en esa conferencia de prensa es lo que está explicando lo que pasó hoy, porque te paso un dato, Clara. La demanda de dinero en Argentina se fortalece desde la cuarta semana de diciembre hasta la tercera de febrero por el tema del pago de los aguinaldos y las vacaciones. ¿Qué tendrías que haber visto durante esos meses? Desaceleración inflacionaria y caída del dólar. Y habías visto todo lo contrario, con lo cual te estaba anticipando que teníamos un problema grave. Entonces, y esto empezó, digamos, a partir de la conferencia de prensa, y hoy estamos pagando los costos. ¿Por qué? Porque en esta parte del año la demanda de dinero es más baja, cuando esa plata volvió a las empresas, fueron y compraron dólares. Entonces, si vos tenés que se te complica el contexto internacional, la poca voluntad eterna de los políticos de tocar el gasto, porque ellos son los principales beneficiarios del mismo, más una situación donde avanzó sobre la independencia del Banco Central, la realidad es que no podía ser de otra manera. Es decir, entonces, lo que a mí me sorprende, y esto sinceramente, si vos tenés a un ministro que toma una medida que te hace un salto inflacionario de 10 puntos porcentuales, que pasamos de 18 a 28, te hace perder 8.000 millones de dólares de reservas, aún con el tipo de cambio lo devaluaste 40%. Eso te va a implicar, además para este 8.000 millones de dólares de reserva, va a implicar que tengas más pobres e indigentes, y seguramente, como va a penalizar sobre el crecimiento, va a haber menores salarios reales y empleo. ¿Vos qué harías con un funcionario de esas características? O sea, sinceramente, me parece que Macri tendría que, o sea, para decirlo de alguna manera, al mercado no le alcanza con que a Marcos Peña lo corra de la escena. O sea, cuando alguien hizo un desastre de semejantes características, los tenés que echar. Javier, y uno dice, bueno, en Argentina hay distintas visiones, como, bueno, las tienen ustedes los economistas. Bueno, la inflación es un problema monetario, es un problema estructural. Ahora, a la hora de implementar, parece que fracasa. Yo no digo nunca que es estructural, ¿eh? Bueno, pero digamos, monetario. ¿por qué en la Argentina fracasa todo en materia de lucha contra la inflación? Porque nunca se logra poner en caja al verdadero problema de Argentina, que es el sector público. Entonces el Banco Central siempre termina siendo un apéndice del sector público y termina emitiendo para financiar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los políticos nunca ceden, los políticos nunca pierden. Es decir, los políticos, a ver, el ejemplo emblemático es Marcos Peña, prefiere cortarse un brazo antes que bajar el gasto público. No me queda muy claro cuál es tu opinión sobre Marcos Peña. La peor que se te pueda ocurrir. Bueno, Javier, hoy estaba leyendo los diarios tempranito. ¿Es verdad que te llamó Massa para consultarte? A mí, digamos, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. No tiene nada de malo, me parece muy bien que consulten desde el gobierno hasta la oposición a todos los economistas, ¿eh? Pero, a ver, yo tengo diálogo con muchos políticos, o sea, así como he hablado con Massa, he hablado, digamos, con otros políticos. O sea, mi propuesta monetaria que hice junto a Diego Giacomini le llegó al presidente Macri. Digamos, distintas versiones de nuestras propuestas monetarias las hemos discutido con el presidente del Banco Central. O sea, nosotros, tanto Diego como yo somos dos personas que todo lo que hacemos lo hacemos desde una visión intelectualmente honesta, y nosotros lo que proponemos son cosas que desde nuestro punto de vista contribuyen a un mayor bienestar de los argentinos. O sea, de vuelta, o sea, nuestras propuestas son abiertas, nuestros teléfonos siempre están abiertos para ayudar. O sea, porque, o sea, no es que nosotros hacemos estas cosas solo para molestar. O sea, no es que nosotros nos quedamos en el diagnóstico. Como nosotros, además del diagnóstico, hacemos propuestas, esto, digamos, o sea, yo, digamos, no sé cuál de los puntos mencionan de lo que se habló con Sergio Massa, pero yo, en el caso con Sergio Massa, por ejemplo, estaba muy interesado en el tema de las cuestiones de cómo nosotros propusimos redefinir los contratos para hacer la quita de los subsidios, ¿no? Y no la aberración que había hecho Aranguren. No sé qué es lo que salió, porque
No, Y salió, lo que yo leí México. es que te consultó, nada más, no salió ningún tema en especial. Mira, él me consultó, le digo, no tiene ningún problema, es por el tema de la redefinición de los contratos. Eso es un apéndice que está en el libro que hicimos con Giacomini, que se llama Política Económica contra Reloj, Sí. y también en su momento me consultó por la cláusula gatillo, porque la cláusula gatillo la había diseñado yo. Entonces, o sea, y nada, yo le di mi opinión respecto a los dos casos. La verdad es que con el tema tarifario nos hubiéramos evitado un dolor de cabeza si se hubiera hecho bien, ¿no? Y no el desastre que hizo Aranguren, que digamos, además, no solo que no eliminó completamente los subsidios económicos, lo que tiene que ver con la energía, sino que además, o sea, generó mucha tensión. Entonces, me parece que concretamente nosotros, por ejemplo, habíamos propuesto que, para que te des una idea, eliminar los de cuajo, que en su momento eran 4,5 puntos del PBI, redefiniendo el contrato completamente, extendiendo los plazos de concesión, modificando el programa de inversiones, modificando el management fee, modificando la política de dividendos, modificando los límites de endeudamiento y sobre el nuevo endeudamiento dando garantía del Estado. En ese contexto nosotros eliminábamos los 4,5 puntos y la suba de tarifas en el primer año era 100%. Aranguren hizo parcial, porque digamos lo hizo gradual, la quita de los subsidios, y sin embargo en el primer año subió 400%. Es decir, ¿por qué? Porque fue todo sobre el precio y no sobre el valor del contrato. Entonces, fíjate qué paradójico que en la estructura que nosotros armábamos ya estabas en condiciones de que haya inversiones porque la ecuación económica financiera estaba restaurada. Y sin embargo, con la suba que dio Aranguren, digamos, estaba a mitad de camino, recién ahora empiezan a mejorar los números de las empresas. Es decir, la verdad es que ahí el gobierno erró, y me parece lo valioso que más estuviera al tanto de la propuesta que habíamos hecho con Giacomini. Y lo mismo pasó con el tema de la cláusula gatillo, con lo cual, digamos, no sé, por lo menos está informado. Después, por ejemplo, el presidente Macri tuvo acceso a nuestra presentación monetaria y, digamos, si nos consta, y aparte, digamos, nosotros hemos discutido estos temas también con el Banco Central, con lo cual, de vuelta, nosotros no solo diagnosticamos, hacemos propuestas y, digamos, y claramente son propuestas bien concretas y factibles. Muy bien. El tema es después si quieren hacerlas o no, ¿no? Javier, bueno, ojalá son tiempos difíciles y yo lo que no veo de parte de la dirigencia política, incluso te diría algunos silencios empresarios y sindical, que se esté pensando en el país. Yo no soy demagoga, no me gusta hacerlo, pero hay que tomar medidas y poner acuerdos de largo plazo, porque es la única manera que la Argentina, dando certidumbre a 10, 15 años, es la única manera que tiene de salir, ¿no? Y esa es responsabilidad de la clase dirigente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es una cuestión de índole que diría que entra en el plano institucional. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema? ¿Cuál? Que para hacer eso, en ese juego tendrían que perder los políticos. Y ellos tienen el monopolio de la violencia. Entonces nunca van a ceder. Por eso este país es inviable. Inexorablemente tenemos camino al país pobre. ¿Por qué? Porque la dirigencia política, con todo esto, se está enriqueciendo fenomenalmente, porque son los únicos que progresan. Y de vuelta, tienen el monopolio de la violencia. O sea, siempre, fíjate lo que fue la reforma que propuso Duhovne. Tardaríamos 75 años en alcanzar la propuesta, la presión fiscal de Chile. ¿Quién va a invertir acá? Nadie. Se van y invierten en Chile. Esperan 75 años de última. O sea, entonces me parece que si no tomamos conciencia de eso, porque esa reforma tributaria tan minúscula obedece a que el gasto público en términos reales tiene que quedar constante y solo licuarse contra crecimiento. Es decir, la clase política no pierde. Y en tanto y en cuanto esto siga así, Argentina es inviable. Javier Milei, gracias. Gracias a vos, Clara. Es un honor siempre hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.